Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que ha nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris, también sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda, y la garra de los años hace un sudario con ellas. ¿Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? ¿Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña? ¿O nunca será posible la solución del problema? ¿Y si el amor nos engaña? ¿Quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late cerca? Si la esperanza se apaga y la Babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piedras. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas y todas las rosas son tan blancas como mi pena. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día más de Literatura Visión. Y acabamos de comenzar con un poema que esperamos sea del agrado de ustedes y que se titula Canción de Otoño de Federico García Lorca. Y como siempre, declamado o recitado por Joan Mora. Esta es una introducción al programa del día de hoy, que es un día muy importante, porque hoy casualmente estamos aquí preparando nuestro programa, pero hoy es el día de Memorial Day. ¿Qué cosa quiere decir Memorial Day? Es el día de los caídos. De los soldados caídos. El día en que recordamos a todos aquellos que se inmolaron por honor a la patria. Se rinde hoy un homenaje a todos los estadounidenses que han muerto sirviendo a su país en las guerras. Y se conmemora anualmente el último lunes del mes de mayo. Varias ciudades reivindican el haber instituido el Día de los Caídos. Pero en 1966, el Congreso declaró Waterloo en Nueva York como el lugar de nacimiento de esta festividad. Entonces, aproximadamente 620,000 estadounidenses han muerto. La Unión perdió casi 365,000 tropas y la Confederación alrededor de 260,000. Más de la mitad de estas muertes fueron causadas por enfermedades. Ahora recién acabamos de pasar o estamos dentro de la crisis de la pandemia y se han perdido muchísimas vidas en el año que acaba de pasar. Y bueno, es un día de recogimiento, y a pesar de que también es un día festivo, porque se está instituido en esa forma. Son 3 días en los que se está recordando. El día de hoy se está recordando a todos los soldados y a todas las personas que han muerto, a todos los estadounidenses que han muerto en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces comenzamos con un saludo para todos
María Josefa a mi derecha, Aurea a mi izquierda, mis compañeras de trabajo. ¿Está? Así es. Muy a gusto. Ella es la jefa. Y con amor para ustedes. Bueno, entonces comenzamos. Hoy tenemos un trabajo muy interesante y se refiere a lo que es el cuento. El cuento, en este caso, puede un cuento llevar a ganar el premio Nobel a un autor. Tenemos muchos casos que vamos a irlo desarrollando a partir del programa, pero vamos a ver que la novelística que se sufre en el siglo XX es una múltiple transformación. Se emancipa de las fórmulas tradicionales y deja de ser puro entretenimiento, distracción del ocio, para convertirse en testimonio de conocimiento, preocupación intelectual, reflejo de profundos problemas humanos, en contacto con las teorías filosóficas, con el progreso científico y tecnológico, con las estructuras económicas, sociales y políticas, adquiere el relato nuevas dimensiones internas. Pero además del enriquecimiento temático, tiene una especial significación la renovación técnica, el cambio radical de la estructura, desplazamiento del punto de vista narrativo, enfoque de una acción desde distintos ángulos ópticos, ruptura de la secuencia temporal y contrapunto, monólogo interior, etc. Los escritores realistas, naturalistas, pertenecían a los dos bandos, o por lo menos salieron de un género para entrar en el otro, siguen procedimientos biográficos para la creación de los protagonistas. Les dan un nombre propio, una profesión, un encuadre social, detallan sus antecedentes familiares, etc. La andadura novelesca coincide con la andadura vital. Se proyecta desde su nacimiento hasta su muerte. Se hallan, además, dotados de un carácter que dicta de sus acciones, que desde que permite al lector que los juzgue. Los protagonistas del realismo crítico se mueven en un escenario minuciosamente descrito. Están rodeados de una doble perspectiva trazada desde el interior de los estamentos sociales y desde la panorámica histórica de la época. Frente al enfoque desde el punto de vista del autor, narración en tercera persona, se prolifera en el siglo XX el autobiografismo. La sustitución del él por el yo es decisiva. La óptica se desplaza al protagonista. Es el propio personaje el que se autoanaliza. El novelista se transmuta en el personaje narrador, se hace intérprete de sus historias. A veces se esfuerza en ocultar su personalidad al dar plena libertad al protagonista. Otras veces se desnuda él mismo a los ojos del lector. Pero el nuevo autobiografismo está representado por personajes que en vez de autodescribirse se manifiestan en unos momentos de vida auténtica. El viraje del relato en primera persona llega cuando Kafka afirma: he entrado en la literatura cuando he podido sustituir el él por el yo. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para escribir un cuento o una narrativa? ¿Cómo contar una historia? ¿Cómo presentar y ordenar los elementos en el tiempo? ¿Cómo generar tensión? Sea en literatura, teatro, cine, hay una serie de estructuras y pautas que podemos seguir para generar un relato claro, fácil de decodificar
y que despierte interés en el lector. Narrar una historia es contar, referir lo sucedido. Es relatar una serie de acontecimientos que se sucedieron en el tiempo, de acuerdo a un orden lógico de causa-consecuencia. Tomando como base la narración literaria, podemos definir para el relato de nuestra historia los siguientes elementos: argumento, personajes, acciones, tiempo, espacio y narrador. Para comenzar, debemos estructurar la narrativa en 3 actos: el planteamiento, el desarrollo y la conclusión. El planteamiento es la presentación de los personajes, del contexto, tiempo y espacio donde se suceden los hechos y del acontecimiento que provoca que se altere la narración. El desarrollo es el eje de la trama, cómo se suceden los hechos desde que esa normalidad se ve alterada hasta que el problema está por resolverse, a favor o en contra. Va aumentando la intensidad dramática hasta llegar al clímax y la conclusión o resolución del conflicto. ¿Y cuál es el nuevo estado de los personajes después de las vivencias que atravesaron? Ahora veremos. Existe la teoría de que el cuento es un relato que encierra otros relatos secretos. No se trata de un sentido oculto que dependa de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. El relato secreto, en su ineludible tesis sobre el cuento, en su libro Formas Breves, Riccardo Piglia sostiene que todo cuento relata 2 historias. Si en la versión clásica la forma cuyas bases sentó Poe, la segunda historia se oculta hasta que aparece bruscamente en el final sorpresivo. El cuento moderno trabaja la tensión entre las 2 historias sin resolverla nunca. Al respecto, señala que es Hemingway, con su teoría del iceberg, el que marca la síntesis de ese paso de una forma a otra. En el cuento moderno, lo más importante nunca se cuenta. Esta teoría funda la narrativa de Hemingway. De la misma manera que lo sumergido en el agua es lo que da estabilidad al iceberg, lo que sostiene el relato es lo escondido. Uno puede eliminar cualquier cosa que sepa, y eso solo fortalecerá el iceberg. Si un escritor omite algo porque no lo sabe, habrá un agujero en el relato, dijo el autor en un reportaje publicado por The Paris Review y compilado en el libro Narradores, primera edición, El Ateneo. Ahora, también en esta segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento. Por ejemplo, Kafka cuenta con claridad y sencillez una historia secreta y narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda lo kafkiano. Sin embargo, para Borges, la historia primera es un género y la historia segunda es siempre la misma.
Para atenuar o disimular la monotonía de esta historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia segunda, el tema del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible. Borges, como Poe o como Kafka, sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver bajo la superficie opaca de la vida una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Hemingway es el especialista de la ambigüedad y del juego de pistas. La alusión reviste varias formas en su obra, pero es preferentemente implícita. La alusión se reviste varias formas en su obra, pero es preferentemente implícita. Se percibe por el progresivo establecimiento de una codificación, a veces desconocida, del lector o de una ritualización. En el gran río de los dos corazones es uno de los relatos fundamentales de Hemingway, el cual cifra hasta tal punto la historia número 2 o los efectos de la guerra en Nick Adams. Nick Adams viene siendo en este caso un personaje que Hemingway instala a través de 49 cuentos, una serie de cuentos a donde siempre Nick Adams está presente. Es una serie, aparentemente, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta. Usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que se note la ausencia del otro relato. En el cuento de Hemingway, el personaje principal, Nick Adams, se pasea en la naturaleza con el afán de pescar. Aparentemente, nada parece sugerir un sentido oculto. Sin embargo, la imagen repetida del pantano como lugar peligroso y temible impulsa la determinación de otra realidad oculta bajo las aguas de la ciénaga. Nick Adams efectúa una huida disfrazada de paseo. La alusión se desenvuelve a través de la disimulación de una herida desconocida y difundida. El título, El gran río de los dos corazones, representa la imagen de un corazón dividido aplicable al río, pero también al propio corazón de Nick, fraccionado entre el miedo y la voluntad de ser feliz. Breve sinopsis de la novela El gran río de los dos corazones, de Ernest Hemingway. El gran río de los dos corazones es citado habitualmente. El mismo Piglia lo utiliza como ejemplo para mostrar la manera en que Hemingway construye el relato secreto. El texto va desplegando la manera en que Nick Adams lleva a cabo una salida de pesca. En el inicio, desde su mirada, vemos una tierra arrasada por el fuego. Sin embargo, en medio de la desolación, el río estaba allí. Es el viejo río con sus truchas, al que Nick
Hace tiempo que no ve y frente al cual su corazón se ensancha con la vieja sensación de antaño. Una pequeña observación, apenas deslizada, nos da un índice. Todo ha quedado atrás, la necesidad de pensar, la necesidad de escribir, otras necesidades, y el narrador subraya, todo quedaba atrás. Lenta, morosamente, acompañamos la caminata de Nick entre los pinos, agobiado por el peso de su mochila, deteniéndose a observar los saltamontes, a fumar un cigarrillo, hasta que al atardecer llega al río. Merosamente, también el narrador despliega las distintas acciones: armar el campamento, el momento de la comida, la ceremonia de hacer el café. El día termina cuando Nick se duerme tan cansado que puede impedir que su mente se ponga a trabajar. La segunda parte del extenso relato desarrolla con la misma demora las mínimas alternativas del día de pesca. Elegir un saltamonte para encarnar, lanzar la línea, sentir cómo se tensa, pelear para conseguir la trucha y engancharla. Según afirma Piglia, el relato cifra hasta tal punto la historia, segundo los efectos de la guerra en Nick Adams, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Frente a la tersura de la prosa lenta, engañosa, la afirmación parece excesiva y el lector puede pensar que no existe nada debajo y distenderse en el ritmo demorado. Sin embargo, las mínimas alusiones, el vínculo con otros textos en los que aparece el mismo protagonista, confirman la presencia del relato secreto. En la técnica que enfatiza el estilo de Hemingway, se pondrá de manifiesto el silencio de los diálogos. A diferencia de El gran río de los dos corazones, construido fundamentalmente a través de la descripción, otros cuentos de Hemingway y trabajan sobre el diálogo de manera excluyente. El clásico ejemplo es Los asesinos, que comienza con la entrada de dos hombres en una cafetería. La mitad del relato es el diálogo entre los recién llegados, extraños en el lugar, sobre los que apenas tenemos algún dato. A pesar de ser distintos, van vestidos como gemelos, con abrigos demasiado ajustados y comen con los guantes puestos, y los empleados de la cafetería. Un diálogo casi vacío en el que bruscamente se explica el motivo de la presencia de los extraños en el lugar. Vienen a matar a un hombre que nunca han visto, solo para hacerle un favor a un amigo. La segunda mitad del cuento no aporta datos sobre la situación. Sin embargo, se siente latir algo terrible. Nick Adams, que nuevamente aparece como personaje, va a avisarle a la víctima, de la que se hace una descripción acabada en dos rasgos. Había sido boxeador profesional y la cama le quedaba pequeña, pero no tiene forma de convencerlo. Para Ole Anderson se ha acabado el ir de un lado a otro. Ahora ya no se puede hacer nada. Hemingway enseña en sus cuentos el valor de un silencio que, como en música, está cargado de significación. Junto con William Faulkner, el otro gran maestro de la ficción norteamericana del siglo XX, instalaron la posibilidad de construir una narración alrededor de un vacío. De una manera no solamente abren el camino
a una nueva forma de escritura, sino también de lectura, más atenta, más exigente, más abierta al encuentro de una multiplicidad de significados. Una excelente versión de este cuento con una notable foto en blanco y negro y diálogos que respetan casi literalmente el texto. Es la película de Robert Siodmak, 1946, con Burt Lancaster en el papel de Ole Anderson. En el fragmento de la obra, que con especial referencia al cuento de Ernest Hemingway, El Gran Río de los Dos Corazones, se puede conseguir en la página 102 y 103, y a esa nos vamos a referir, que a continuación se copia. Está la esencia, del vagabundeo. Ya habíamos hablado de vagabundeo la semana pasada y lo que representa dentro de lo que es la literatura. Entonces, pierde por capas su inocencia de campamento indio. El gran río de dos corazones, para finalmente encontrar algunas respuestas. En la obra de Colón, cuentos como La botella de caña o El australiano ilustran cómo la tierra es la que acoge y produce el vagabundeo y la marginalidad. Vagabundeo como temática recurrente y significativa, casi reivindicada por las alusiones de los cuentos, se divide también en dos movimientos: la huida y la búsqueda. A ver qué pasó aquí. Se pegaron las hojas. La huida implica el movimiento circular y vertical, el rechazo, la modernidad, decadencia y la marginalidad. La búsqueda puede separarse en dos planos, el ontológico y el literario. En el plano ontológico aparece una reflexión sobre el orden del mundo y la comunión con la naturaleza. Desde el punto de vista literario, la búsqueda engendra una reflexión sobre la escritura y el lenguaje. Este último punto se refleja esencialmente en Hemingway. Ahora vamos a estudiar El gran río de dos corazones de Ernest Hemingway y La tierra de fuego. Vamos a hacer un paralelismo entre estos dos autores. La tierra del fuego de Colón. En esta obra vemos que Nick Adams es una recopilación de cuentos de Ernest Hemingway, y en todos los cuentos incluidos aparece el personaje de Nick Adams, que ha sido considerado como un personaje semiautográfico. Indiscutiblemente que vamos viendo dentro los que se conocen la vida o han leído la biografía de Ernest Hemingway, van viendo un poquito dentro de este libro, y este es el punto que queremos traer, lo que es la autobiografía en la novela o en el cuento. Y en este caso estamos viendo en este cuento particularmente que es la juventud de Ernest Hemingway reflejada y relatada en este cuento. Entonces, la vida de su autor fueron compilados en un solo volumen y publicados póstumamente en 1972. Sin embargo, algunos críticos literarios elogiaron la publicación del nuevo material acerca de Nick Adams, ya que llenó los vacíos cronológicos en las experiencias del personaje autobiográfico y por lo tanto muestra gran parte de la vida de Hemingway, que hasta entonces permanecía inédita. El libro se compone de 24 cuentos y relatos, 8 de los cuales eran inéditos. Algunos de los primeros trabajos de Hemingway, como Campamento Indio, están incluidos, así como algunos de sus cuentos más conocidos, tales como El río de dos corazones. La primera edición en español fue publicada en 1972 por el editorial MC en Buenos Aires.
Según Félix Azúa, en su comentario sobre el Hemingway, en esta edición recuperamos, en una nueva traducción de Damián Alou, la recopilación que el propio Hemingway hiciera de todos sus cuentos en 1938, conocida como las 49 primeros cuentos, y donde se encuentran relatos tan magistrales como Los asesinos, Las nieves de Kilimanjaro o Padres e hijos. El mundo estético y moral de Hemingway, ese espacio traspasado por la soledad, la individualidad y la brutalidad, se encuentra aquí destilado, despojado de todo ornamento, encerrado en el sustantivo y el adjetivo precisos, seco, sobrio, cegador y latente. La caza, la pesca, el boxeo, la guerra, el alcohol, el deseo o la derrota son algunos de los materiales con que se construye esta obra, cuyo aliento perdura con un vigor insospechado. Visitarlo me ha producido la inquietante impresión que causaban a los viajeros de 800 las colosales estatuas asirias y egipcias, medio enterradas en la arena del desierto. Gigantes que recordaban un mundo bárbaro, afortunadamente superado por las democracias occidentales. Los viajeros se retrataban junto a un dedo índice de piedra 10 veces más alto que ellos, con el salacot en la mano y sonriendo beatificadamente. Para su felicidad, los exploradores sabían que aquellos monstruos arcaicos habían sido vencidos y que ahora todos medimos lo mismo. La faceta cuentística del autor de Las nieves del Kilimanjaro condensa la mejor aproximación a su capacidad de traspasar la frontera que separa el ser y el estar. Del ser humano en su agónico desfallecimiento por la búsqueda de la propia identidad. ¿Son ustedes una generación perdida? Esta afirmación de Gertrude Stein, con la que según Ernest Hemingway le señaló en una conversación, abre su primera novela Fiesta, publicada en 1926. Al parecer, la escritora estadounidense la usó al calificar al operario de un taller mecánico de París, cuando comprobó la reparación efectuada a su automóvil, considerándolo uno de los muchos jóvenes de la generación perdida. Perdue, tras la Primera Guerra Mundial, es el mismo término que utilizó para referirse a escritores como John Dos Passos, Francis Scott Fitzgerald, Archibald MacLeish, Ezra Pound o el mismo Hemingway, expatriado en la capital francesa desde 1920. Una visión postrera de los que, siendo excombatientes o no a su pasión literaria, adicionaban una gran parte de ellos la afición al alcohol. Los poetas Hart Crane y E. Cummings completan este eslabón de peculiares escritores que regateaban cada uno con su propio estilo los convencionalismos. Eran autores versátiles que deconstruían las piezas comunes para delimitar su propio territorio de acción creativa. La experiencia vital se consolidaba en la literatura. Ambas trayectorias se entrecruzaban con altibajos propios de la beligerancia controvertida que reformulaban en sus respectivas obras, tan desiguales como comunes, impulsoras del enfrentamiento
con el aspecto materialista que les desgarraba y que andando el tiempo les pasó dramática factura. París era centro nuclear de la vida bohemia que protagonizaron. Atrás quedaba momentáneamente la angustia existencial que siempre les acompañó. No les duró demasiado. El refugio europeo fue un espejismo antes de emprender una nueva huida. Hemingway, el arte del silencio. La escritura del autor norteamericano parte de una contradicción clave, una prosa aparentemente límpida, pero que se esconde en múltiples ausencias y dice mucho más que lo que puede intuirse a simple vista. En 1961, después de un día entero de trabajo, sin resultados, en el que escribió una frase, "Ya no me sale nunca más", Ernest Hemingway tomó la decisión de suicidarse. Igual que Borges, había nacido en 1899, pero así como el recuerdo de nuestro autor se vincula siempre con los libros, el de Hemingway nos trae a la memoria imágenes que lo evocan en distintas actividades que desarrolló a lo largo de su vida, con un arma en la mano, en una escena de caza, en un encuentro de boxeo, exhibiendo un trofeo de pesca, etc. También fue periodista, corresponsal de guerra, combatiente por la República Española, experiencias variadas que considera indispensables como material para su verdadera y profunda pasión, que es la literatura. Porque además, y sobre todo, Hemingway escribe sujeto a leyes rígidas: no beber hasta haber terminado de escribir, no tolerar interrupciones, no dejar el texto hasta tener previsión de qué manera lo seguirá al día siguiente. Escribe guiado por su obsesión por encontrar la prosa perfecta. Mucho le debe a esta exigencia a su trabajo como reportero, que le brindó un excelente aprendizaje en la economía del término justo, y también a su docilidad para seguir las rigurosas enseñanzas de Gertrude Stein, su maestra en París, que lo sometió a la disciplina de la concisión. Su primera obra importante, Adiós a las armas, en 1929, se inscribe en la serie de novelas acerca de los efectos de la guerra que publicaron en la década del 20 algunos de los integrantes de las generaciones perdidas. Quizás esta novela, más Por quién doblan las campanas, en 1940, El viejo y el mar, en 1952, sean los textos más recordados de Hemingway. Sin embargo, el cuento, en el género en el que encuentra más acabadamente el vehículo para concretar su forma absolutamente particular de construir la narración. El propio Hemingway declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo. Su producción periodística, por otra parte, también influyó en el reportaje y las crónicas de las corresponsales futuros. Es visible el estilo de narrar que lo haría famoso y maestro de varias generaciones. El relato se sustenta en diálogos cortos que van creando un suspenso invisible, como si lo que sucediera estuviera oculto o velado por la realidad. El autor explicaba su técnica como el modelo del témpano de hielo, que oculta la mayor parte de su materia bajo el agua, dejando visible solo una pequeña parte a la luz del día.
En algunas de sus mejores historias hay un vago elemento simbólico sobre el que gira el relato, como una metáfora que se desarrolla en el plano de la realidad. La mayor parte de su obra plantea a un héroe enfrentado a la muerte y que cumple una suerte de código de honor. De ahí que sean matones, toreros, boxeadores, soldados, cazadores y otros seres sometidos a presión. Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo moderno que aúna el sentido del honor, la acción, el amor, el espejismo y la nostalgia como sus vectores principales. Sus relatos inauguran un nuevo tipo de realismo que, aunque tiene sus raíces en el cuento norteamericano del siglo XIX, lo transforma hacia una cotidianidad dura y a la vez poética, que influiría en grandes narradores posteriores como Raymond Carver. Al igual que con sus otras obras, Hemingway utiliza sus amistades y experiencias personales. El personaje de Robert Jordan está basado en Robert Merriman, un profesor norteamericano que abandonó su investigación sobre la agricultura colectiva en Rusia para convertirse en un comandante de la brigada Abraham Lincoln y fue asesinado durante el asalto final a Belchite. Uno de los personajes de Hemingway expresa: el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Y uno de sus críticos corrobora: es un código que relaciona al hombre con la muerte, que le enseña cómo morir, ya que la vida es una tragedia. Pero sus héroes no aman mórbidamente la muerte, sino que constituyen una exaltación solitaria de la vida, y a veces sus muertes constituyen la salvaguardia de otras vidas. A este tipo de héroe suele contraponer Hemingway una especie de antihéroe como su conocido personaje Nick Adams, basado en su propia juventud y que hilvana buena parte de los relatos como una línea casi novelesca. En un discurso del 2004, la biblioteca John F. Kennedy, Russell Banks declaró que, como muchos escritores masculinos de su generación, fue influenciado por la filosofía literaria, el estilo y la imagen pública de Hemingway. Moller informa que para el público, Hemingway tiene el mayor grado de reconocimiento de los escritores en el mundo entero. Mary Hemingway creó la Fundación Hemingway en 1965 y donó los papeles de su marido a la biblioteca John F. Kennedy en 1970. En 1980, un grupo de académicos especializados en Hemingway se reunieron para evaluar los documentos donados, formando posteriormente la Sociedad Hemingway, que se compromete a apoyar y a fomentar la beca Hemingway, un planeta menor descubierto en 1978 por el astrónomo Nikolai Stepanovich Chernik de la Unión Soviética. Fue denominado 3656 Hemingway para honrar al escritor. En una controversia estilística, Faulkner comentó sobre la narrativa de Hemingway: se lo conoce por jamás haber usado una palabra que obligara a los lectores a buscar el diccionario. Hemingway le contestó: pobre Faulkner,
¿En serio cree que se arrancan grandes emociones con grandes palabras? Hemos querido traer este trabajo. En el inicio se menciona la palabra o las palabras sobre puede que un cuento nos lleve a ganar el premio Nobel. Y es precisamente aquí en este final quiero hacer un comentario que nos llena de mucho orgullo, porque precisamente es en la biblioteca presidencial de Massachusetts, John F. Kennedy, que nosotros llevamos una proclama de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que consiguió para Hemingway una proclamación en el estado de la Florida en el año 2017, y se hizo un homenaje a Hemingway, cuya proclama se llevó a Cayo Hueso, a la Casa Museo, y allí reposa, y está a la vista de todos. También más tarde se llevó a La Vigía, que fue la casa donde vivió el autor, y más tarde se llevó esta proclama a esta biblioteca. Lo que nos lleva a entender y a considerar las palabras del principio de este trabajo es el siguiente. El Premio Nobel de Literatura le fue concedido a Ernest Hemingway. También le fue concedido el premio Pulitzer. Pero el premio lo recibe precisamente por su obra El viejo y el mar, que fue su obra cumbre. Esta obra comenzó siendo un pequeño cuento que él escribió para la revista Life. El cuento fue tan recibido por la crítica y las personas que lo leyeron que él se vio en la necesidad de completarlo haciendo la novela El viejo y el mar, por cuya novela más adelante ganaría el Premio Nobel de Literatura. Tenemos un pequeño video con la voz del autor Ernest Hemingway recibiendo este premio. Adelante video. Ya la teleaudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Por tratarse de una noticia importantísima para Cuba, puesto que Hemingway vive y trabaja en Cuba, nos encontramos en este momento en su finca Villa Vigía, en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura. Primero, experienciado una sensación de alegría. Pues un poco más alegría y pues puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima, más o menos mi pueblo. Nosotros sabemos que usted ha sido un viajero incansable a lo largo de toda su vida, que usted ha recorrido todas las partes del mundo. Sin embargo, usted siempre ha acabado por venir a laborar en Cuba. Incluso esta novela que le acaban a usted de premiar tiene como fondo el paisaje cubano. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que me han influido en el sentido de tratar de comprender la mar.
nosotros que quiera llama Lama, pero es el mismo. Pero cuando hay nortes se llama de la manera femenina a veces. Pero la mar es la gran influencia en mi vida y en lo que he tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que él, que yo he tratado de describir en El Viejo y la mar. Él está de Kojima y Kojima es una cosa seria. Y ahora continuamos. ¿Y con quién continuamos? Con el doctor Luis Alberto Ambrogio, que sigue también en el curso de la novela junto con nosotros. Estamos allí, pero él trae la novela de acá de los Estados Unidos, de los hispanos acá en los Estados Unidos, y en este caso trae a la autora Esmeralda Santiago, que es puertorriqueña, y él trae un ensayo muy interesante sobre esta autora. Adelante, doctor, con su ensayo sobre Esmeralda Santiago. Bienvenido. Bueno, doctor, entonces, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? ¿Y qué tenemos para continuar en nuestra lucha con Literatura Visión y los poemas, la poesía, la novela, en fin, todo lo que nos trae el día de hoy, finalizando el mes? Entonces yo creo que terminamos el ciclo de la novela y tengo entendido que usted trae un trabajo muy importante, muy interesante, y le voy a dejar el micrófono abierto para que nos explique, nos traiga este ensayo suyo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía, y efectivamente quiero compartir en este último grabación del mes una personalidad dentro de la novela hispano-unidense, que es Esmeralda Santiago. Obviamente, como hice anteriormente, pues podría traer muchísimas personas más para hablar de ella solamente, pero he decidido acabar este mes que le hemos dedicado al estudio de la novela con esta novelista que es puertorriqueña de nacimiento, pero que vivió en los Estados Unidos continental. Obviamente Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero vivió en Estados Unidos continental a partir del año 1961, donde se mudó junto a su madre y 10 hermanos pequeños que tenían. Y aquí recibió la mayor parte de su formación, recibiendo incluso un doctorado estudió en la Universidad de Harvard y después estudió en Sarah Lawrence College y se doctoró en Trinity University. Es interesante la cantidad de obras que tiene. Voy a solamente referirme a algunas nomás. La primera que escribió fue una obra más bien autobiográfica, pero por supuesto con cierta imaginación, que se tituló Cuando era puertorriqueña, y la publicó en 1994, en la cual relata su infancia en Puerto Rico y describe
digamos, con detalle, con lujo de detalle, su sentimiento de desarraigo. Esto despertó el interés de la crítica, que de hecho descubrió en ella una nueva voz sincera y llena de tristeza y muy potente, porque es un ejemplo de lo que dice Rubén Darío, que ser sincero es ser potente para los escritores sobre todo. Y eso sucedió con ella, los críticos hablar sobre esta obra y enfrentarse con esta obra. Luego, unos 5 años más tarde, publicó un segundo libro de memorias titulado Casi una mujer, en el año 1999, que evoca su adolescencia en Brooklyn, y obtuvo premios, el premio George Foster Peabody. Luego, en el 2004, escribió como casi un tercer, digamos, volumen de sus memorias, El amante turco, en el año 2006. Eso abarca desde su juventud hasta su graduación en Harvard. Y luego también tiene El sueño de América, 1997, que yo voy a hablar más en detalle esto, que era una mujer llamada América que trabaja en un hotel de Puerto Rico, emprende un viaje a Nueva York para escapar de todos sus problemas, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Y bueno, ahí relata todo ese encrucigrama de novedades y de esperanzas, ilusiones y realidades. Bueno, hablando en específico más de sus libros, de sus obras, y una de las últimas novelas que apareció en el 2011 se titula Conquistadora, una novela histórica donde la protagonista, Ana Larragoiti Cubillas, durante su adolescencia en España, llega a sentir una poderosa atracción por Puerto Rico cuando lee los diarios de un antepasado colonizador. Y en los apuestos gemelos Ramón e Inocente, que comparten su amor por ella, encuentra una manera de llegar a la isla. Ana se casa con Ramón y cruza el océano para establecerse en una remota plantación azucarera, recibida como herencia por los hermanos. Aunque debe enfrentarse al calor, las enfermedades, la desolación de una tierra indómita, Ana asume la administración de la hacienda. Pero el estallido de la guerra de secesión se convierte en un peligro para su sustento y amenazada por los mismos, sobre los que descansa su bienestar, los esclavos, cuyas historias discurren paralelamente a la de Ana. Y cuando finalmente Ana se enamora del hombre que puede definir su destino, un amor prohibido en otro tiempo, lo sacrificará todo para preservar la tierra que se ha convertido en su verdadero hogar. Este es un resumen de su obra Conquistadora, publicada en el 2011. Y que, por supuesto, ha tenido muchísimas reacciones. Dice, es un libro intenso, historia de amor y desamor, describe muy bien los paisajes, las costumbres de la época, se lee bien y un final totalmente sorprendente, muy buena historia. Así que esa es una de las obras de ellas. El otro que también a mí me pareció interesante, y El amante turco, publicado unos años antes a la anteriormente discutida, en el año 2006. Esta historia, esta memoria de este amante es apasionante,
por ser el relato de una historia de una peligrosa y exótica relación amorosa. Entonces, digamos, cuando ella empezó sus historias y sus memorias cuando era puertorriqueña, casi una mujer, pero en El amante turco, se desprende y supera la intensa lucha con su madre solo para caer subyugada por Ulvi, un sofisticado hombre turco mucho mayor que ella. Así descubre Esmeralda que la pasión amorosa puede convertirse también en una prisión. Su viaje de liberación y descubrimiento personal, contado con sinceridad, que es una de sus características, y viveza, es atrevido y conduce a su triunfante graduación de Harvard, que es donde saca su bachillerato. Santiago narra con detalle sus amoríos con Ulvi y, usando el lente de su relación conflictiva, explora temas como el racismo, el sexismo, el feminismo y el valor de la educación. Y al final, como es una de sus características, y es interesante porque parece ser las características de muchos de estos escritores, novelistas que hemos reseñado, hemos compartidos, el final devela a una persona que contra viento y marea resulta triunfadora. La naturaleza efusiva, el humor desenfadado y la fortaleza psicológica de la autora, que tanto éxito trajo a los primeros libros, aparecen ampliamente desplegados en El amante turco, que por supuesto gustará mucho a su público lector y que realmente ha sido todo un éxito dentro de su producción literaria. Bueno, estos son dos de sus obras. El anterior es Casi una mujer, que también es parte de esta memoria de Esmeralda Santiago, y también, no voy a discutir los detalles de cada uno de ellos, El sueño de América también es otro de los obras de ellas, y Cuando era puertorriqueña, del cual ya hablé anteriormente, del año 94. Bueno, pues con esto yo creo que voy a cerrar este mes de referencias a algunos destacados novelistas hispano-unidenses que nos han llenado de orgullo por varias razones. En el caso de Isabel Allende, por esa lectura mundial de 72 millones y publicaciones, etcétera, y también, por supuesto, una obra realmente vastísima, la obra, por supuesto, de los distinguidos premios literarios Pulitzer, de los dos hispanos que lo ganaron, Oscar Hijuelos y Junot Díaz, y finalmente de esta grande autora puertorriqueña que nos realmente ilumina con sus escritos, y que, por supuesto, encomiendo leer mucho, como a todos los anteriores, sobre todo las obras que he destacado en mis reseñas, pequeñas reseñas, porque son las que más los describen. Muchísimas gracias y espero que hayan gozado de este mes dedicado a la novela, y vendrán las sorpresas para el próximo mes de junio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a usted por traernos estos relatos y estas referencias tan importantes. Hay muchas personas que dentro de la audiencia a veces les gustaría tener y me piden cuál es el título que tú crees. A veces hablan en esa forma, solicitan, y en esta ocasión, en los segmentos que usted ha traído durante todo el mes, ha sido muy rico en conocimiento y en demostrarles a todos la cantidad de poetas y novelistas
que tenemos acá en los Estados Unidos, siendo hispanos y escribiendo obras tan importantes que han ganado esos premios que usted ha mencionado. Entonces, por supuesto, le damos las gracias por compartir con nosotros este esfuerzo sobre la novela y los puntos de vista de cada uno de los autores. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a ver qué tenemos el mes que viene. Vamos a ver qué sorpresas tenemos. Muchas gracias y bueno, que la pasen muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Rosalía, a usted, a su equipo y a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias. Bueno, entonces ahora traemos a la señora Doña María Luisa Aragón, que nos trae un trabajo muy interesante, muy bonito, muy interesante, sobre todo para nosotras las mujeres, porque habla de la moda y algunos secretos que existieron en Madrid con respecto a este dato. Adelante, María Luisa, tienes los 5 minutos con la historia. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión, desde Valencia, España. El relato de hoy es el origen de chulapos y chulapas. A principios del siglo XIX recorrían las calles de Madrid diferentes personajes y dependiendo del barrio en el que se habían criado y vivían, adoptaban una forma de vestir y un comportamiento diferente. Las clases más castizas, orgullosas de su condición. En esta época se construye la identidad del madrileño actual. Con el tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los términos chulapo o chulapa se convirtieron en formas genéricas de aludir al madrileño castizo, aunque en origen convivieron con otros como manolos y manolas, chisperos, isidros, o majos y majas, que se diferenciaban entre sí por su zona de actividad, los colores y cortes de sus trajes y las formas de sus peinados. Las chulapas eran las típicas planchadoras de las cavas, modistas, fruteras, cigarreras y lavanderas. Vestían blusa blanca, ceñida en cintura, con mangas de farol, falda ancha de lunares hasta los pies. En tiempos era corriente llevar un delantal vistoso para proteger la falda, pañuelo sobre la cabeza, pelo recogido en un moño con 2 claveles y mantón de Manila. El color y el número de los claveles tiene su significado. Viudas, 3 claveles, 2 rojos y 1 blanco. Casadas, 2 claveles rojos. Solteras, 2 claveles blancos. Comprometidas, 2 claveles, 1 rojo y 1 blanco. Y mujeres muy jovencitas, claveles rosas. Los chulapos lucían chaleco o chaquetilla corta con clavel en la solapa, pantalones oscuros y ajustados, gorra negra o con pequeños cuadros, llamada parpusa, botines y pañuelo blanco al cuello. Los chulapos eran también llamados chisperos, porque muchos trabajaban en las numerosas herrerías del barrio, en alusión a las chispas que produce la forja. Tanto chulapos como manolos eran también denominados chulos o bajos por su guapura y desparpajo. Más allá de la vestimenta, el casticismo del chulapo se complementa con un vocabulario particular y expresiones que han sobrevivido a lo largo de los años. Este grupo chulesco fue a través de las zarzuelas de grandes compositores como Tomás Bretón, Federico Chueca o Ruperto Chapí, y del baile castizo por excelencia, el chotis. Hoy en día los madrileños se visten con este traje típico durante fiestas como las de San Isidro y San Antonio de la Florida o verbenas como las de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma.
Incluso Goya pintó en sus cuadros más famosos la maja vestida, como sus cartones para la Real Fábrica de Tapices, en que presenta personajes con el pelo recogido, con una redecilla y una peculiar vestimenta, corpiño ajustado, generoso escote, mangas de farol y amplia falda con mandil para las mujeres, y chaquetilla, pañuelo al cuello, calzón hasta debajo de la rodilla y medias para los hombres. Era conocida como la goyesca. Actualmente esta es la imagen que predomina respecto al traje regional madrileño, pero esto no significa que fuese la forma de vestir de toda la población de la ciudad en aquellos años, ya que es una vestimenta que se implantó en 1860 aproximadamente y solo se relacionaba por aquel entonces con un único barrio de la capital. Los demás barrios tenían su propio nombre. Fue gracias a la zarzuela y al género chico que dio esta apariencia, llegando a conservarse hasta nuestros días. Dice, Pichi es el chulo que castiga. Del Portillo a la Arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser su amiga de un seguro servidor. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Bueno. Seguimos. Y ahora, ¿sabes qué viene esta semana? Vienen perfiles literarios. Wow. ¿Con quién presenta? Olga Olga Muñoz, que es la presentadora de los perfiles literarios. Y ahí la tenemos con... Ella nos trae hoy a una muchacha que habla de... Ella es canciller de la directiva de la Florida y trae un tema sumamente interesante. Hay que ponerle mucha atención a este tema porque es muy importante. No voy a decir los títulos, voy a dejar que sea Olga quien presente a su invitada en sus perfiles literarios. Adelante, Olga, corre video. Hola, saludos a todos. Hoy, 31 de mayo, Literatura Visión tiene el gusto de presentar en su espacio Perfiles Literarios a Julien Jiménez Malpica, canciller de la NLMI en el capítulo del estado de la Florida, con el escritor francés Gustave Flaubert, autor de la novela moderna. Bienvenida, Julien. Éxitos. Adelante. Muy buenas tardes tengan todos los amantes de la literatura. Como cada lunes los invitamos a otro encuentro con los perfiles literarios. Esta vez vamos a hablar acerca de Gustave Flaubert, quien fue un increíble escritor francés del siglo XIX que merece toda nuestra admiración, tanto por lo que compuso como por su identidad. Podemos apreciarlo por sus diversas obras notables y fue uno de los mayores exponentes del realismo literario francés. Flaubert creó aparentemente la novela más notable en cualquier momento de su composición, Madame Bovary, que fue cortando durante mucho tiempo y distribuida en 1857. La Tentación de San Antonio es una obra novedosa escrita por este notable novelista y fue distribuida en 1874 como La Tentación de San Antonio. Flaubert llamó al tema de la trama su vieja fascinación, que había comenzado a crear en 1839 como un esfuerzo por hacer un Fausto en el idioma francés. La obra se destaca por su simbolismo y su retrato de una profunda prueba. Resulta interesante ver cómo este autor, quien fuera uno de los mayores exponentes del realismo, escogiera un tema surrealista para esta obra a la que llamó la obra de mi vida. Y es que detrás de ese mundo fantástico de los sueños se vislumbran aspectos de la realidad del hombre y esas pruebas y tentaciones a las que se ve sometido en su vida. La obra maestra, La Tentación de San Antonio, ilustra esa perseverancia en la persecución de la perfección que hizo que Flaubert regresara continuamente para socavar temas sin estar nunca contento con los resultados. Trabajó de forma gradual y cautelosa y a medida que trabajaba, su concepto de su especialidad resultó ser cada vez más definido. La característica romántica fue mucho más fuerte en el trabajo de Flaubert en comparación con el concepto
del realismo. Esta obra literaria de Gustav Flaubert en realidad delinea su vida, su decisión de convertirse en un recluso y los encantos de la sexualidad y la sensualidad que atraviesa. Muestra cómo el personaje, debilitado por el ayuno y asaltado por malos sentimientos y arrepentimientos, encuentra ilusiones a las que se siente atraído por sobreabundancias gustativas y excitantes y en las que es torturado por la incertidumbre filosófica. Sin embargo, se levanta de su angustia después de que se mueve y ve en el sol la imagen del rostro de Cristo. La tentación de San Antonio se divide en 7 secciones significativas diferentes. Está compuesto como una obra de teatro, con pautas de exposición que retratan el escenario. Comienza con Antonio fuera de su tosca choza en el desierto al anochecer y continúa teniendo una confusa disposición de sueños, algunos de los cuales lo transportan a comunidades urbanas y castillos, donde experimenta cabezas y sobranos y todo el camino de personas célebres como la reina de Saba, Helena de Troya, el Buda, los seres divinos griegos, entre otros. Directamente desde el principio, San Antonio sorprendentemente se queja de su terreno, desprecia estar distante de todos los demás, contempla si no debería haber seguido otro trabajo, protesta y se queja en lo que, francamente, es el terrible intercambio escénico de Flaubert. La verdad es dicha, dado el elenco excesivo de personajes. Igualmente hay sorprendentemente poco espectáculo, casi ningún sentimiento de contención o peligro en toda la obra. Antonio se queda como antes, quejido, desesperado. No hay cambio ni avance, no hay sentimiento de experiencias básicas o momentos definitorios o revelaciones abruptas. Cuando Flaubert tenía 24 años, visitó el Palacio Balbi en Génova, donde se inspiró en una pintura de Bruegel, el Viejo, titulado La tentación de San Antonio. Así, bajo el mismo título, Flaubert comienza a escribir su novela con las tentaciones a las que se enfrenta San Antonio en el desierto egipcio, como tema principal. Aunque las tentaciones incluían la fragilidad, los mártires, los magos, los dioses, la ciencia, la comida, la lujuria y la muerte, Antonio, siendo un hombre de orden religiosa, se opuso firmemente a estas tentaciones. Salvador Dalí, un artista surrealista español, también hizo una pintura en 1946 con el mismo título, es decir, La tentación de San Antonio. Dante Alighieri, simplemente conocido como Dante, fue un poeta, escritor y filósofo italiano que también incluyó tales temas religiosos en su trabajo. Era un adherente estricto al cristianismo y tales temas a menudo se reflejan en sus obras. Por ejemplo, en El infierno, Dante da el mensaje de que el ser humano por naturaleza es débil y está sujeto a tentaciones y pecados. Sin embargo, también tiene libre albedrío y pueden oponerse a estas tentaciones y pecados. Por lo tanto, al oponerse a tales tentaciones, los seres humanos pueden ganar recompensas celestiales y eternas para sí mismos. A medida que examinaba las obras de Flaubert, me volví cada vez más consciente de la importancia de las escenas en su ficción. Se podría decir que La tentación es un absurdo de esta metodología. Se compone solo de una disposición evidentemente interminable de experiencias y escenas. Flaubert la llama el libro de mi vida, y es que además de ser su novela más ambiciosa, existen momentos en los que el santo te hace recordar al autor y esa gran pasión por la vida imaginada, vivida en el sueño. No pocos literatos se han sentido seducidos por esta perfección imaginativa y estilística de su obra, situándola por encima del resto de sus creaciones literarias. Mucho tiempo tardó Flaubert para escribir su novela, y es que este cuadro surrealista acaparó su atención y avivó su curiosidad, pero también lo impulsó a investigar más sobre los temas religiosos y míticos que atesora este lienzo. Muchos críticos afirman que hay mucho de Flaubert en las distintas etapas de su vida en esta novela. Puedo imaginar a Flaubert observando minuciosamente durante horas, días, aquel maravilloso lienzo y reconociéndose a sí mismo en muchas ocasiones en cada uno de sus episodios. Todos hemos estado alguna vez en la piel de San Antonio, luchando solos contra el mundo. Hemos dudado, nos hemos sentido tentados a renunciar a todo aquello en lo que creemos e incluso a nosotros mismos, estableciendo así
un paralelismo literario entre lo mítico y lo terrenal. Además del poder de la fe y la oración, Flaubert también humaniza de cierta forma al personaje principal. En su obra, a pesar de recrear las historias y los personajes del cuadro, denota las preocupaciones más antiguas del ser humano. Por hoy nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado mucho el tema acerca de este cuadro y además de esta novela que están estrechamente relacionadas de cierta forma y que inspiraron mucho a Flaubert, todos los personajes y toda la historia que guarda en sí este lienzo. Hoy nos estamos despidiendo y espero vernos en un próximo encuentro. Muchas gracias y tengan todos muy buenas tardes. ¿Qué les pareció el perfil de Julien Jiménez, canciller precisamente de la directiva del capítulo de la Florida? Un trabajo muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué van a decir? No digan nada malo, porque todo está bien dicho. Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da Literatura Visión, porque en momentos en que ha sido posible el encuentro físico, las cosas tienen otro desarrollo, otro tipo de evento, un poquito más cálido, un poquito más cordial, si se cabe. Pero en este caso, la Literatura Visión nos provee de la oportunidad de hacer lo mismo desde dentro de la casa. Y es el caso de la presentación de dos grandes poetas, escritoras, mujeres que se han dedicado a la literatura, que tienen una gran trayectoria dentro de los círculos sociales literarios y son personas de mucha responsabilidad, de mucha reputación literaria, como dije anteriormente, y para lo cual la academia ha visto en ellas esta oportunidad tan grande de no perderlas, que no se nos escapen, porque son grandes joyas que vienen a incorporarse a la corona que es nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y que nosotros representamos con mucho orgullo. Son ellas, en primer lugar, la embajadora cultural internacional de la República de Argentina. Este certificado lo van a ver en pantalla. Se trata de la doctora Alessandra Guaitomo. La academia se siente sumamente honrada de presentarles esta distinción a la embajadora cultural internacional de la República Argentina. Bienvenida a nuestra familia como embajadora cultural internacional. Bienvenida. Alessandra, muchas felicidades, muchos éxitos y sabemos de tu lealtad y de tu amistad con nuestra academia y de tu apoyo literario para con nosotros. Adelante, corre video porque congratulaciones para ella. Alessandra nos envió un pequeño video para demostrar de alguna manera, ya como comenté anteriormente, no estamos físicamente, para demostrar cómo ha recibido este certificado y lo que ella piensa. Corre video. Adelante, por favor. Buenas noches a la gran familia de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Soy Alessandra Guaitomo desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. A través de este medio quiero hacer llegar mi agradecimiento a la señora Rosalía de la Soledad y a toda la junta directiva de New Jersey. Es un honor y un orgullo para mí poder aceptar este título que me han otorgado de Embajadora Cultural Internacional de la República Argentina. Aquí estaré para ustedes y con ustedes compartiendo mucho más de la literatura. Muchas gracias y los saludo con todo el cariño de mi corazón.
Otra persona que ha llegado a nuestra academia y que ha sido muy recomendada, por dos grandes de nuestro grupo. Me reservo el nombre, pero cuando llegó el nombre de estos dos señores, yo dije, bueno, pero déjame ver quién es ella, porque es amiga de estos dos, pero ¿quién es esta muchacha? Entonces empezamos a hablar y resulta que esta muchacha, María Cristina Azcona, es una gran literaria, tiene una trayectoria increíble, una persona con una sencillez y un conocimiento que indiscutiblemente nosotros vimos la oportunidad de entregarle este certificado como miembro de honor de nuestra academia y de la República Argentina. Doña María Cristina Azcona viene a formar parte de nuestra familia desde la Argentina y también nos ha enviado un video, pero muy interesante, que lo vamos a pasar para que ustedes la conozcan y vean cómo ella ha recibido este cargo que hemos dado y hemos compartido con ella. Miembro de honor de la República Argentina, María Cristina Azcona. Bienvenida a nuestra casa. Hola, mi nombre es María Cristina Azcona. He sido designada miembro honorario de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional para la República Argentina. Me siento muy honrada y realmente muy contenta de poder acompañar este movimiento poético internacional en la cual participa gente que realmente es importantísima en la literatura mundial y también en la literatura de América, continente al que yo pertenezco. Creo que la poesía no tiene que limitarse a ser una belleza hueca, tiene que ser belleza con un buen contenido, la famosa perla que todos los poetas buscamos. El poema logrado, el poema redondo que cierre, ya sea que tenga rima interna o rima métrica, pero que sea realmente emblemático y que mantenga ese equilibrio entre la fantasía y la realidad. Realmente es un desafío dedicarse al arte poético. Es bello, es una tarea bella y que realmente abre la mente a la perfección del mundo, ese mundo posible que no está muchas veces en la realidad, pero que es factible. Y el poeta lo sabe. Los que son poetas y me están escuchando saben a lo que me refiero. El seguir la belleza con valores. Platón hablaba de la verdadera belleza, que es la belleza que encierra el bien. Por eso me gusta dirigir el Foro Internacional de Literatura y Cultura de la Paz en Latinoamérica, el IFLAC, también la Organización por la Paz Mundial UPO. En estas organizaciones buscamos elevar el espíritu de las personas hacia los valores, mirar un poco hacia arriba y ver los valores y tratar de iluminarnos y después imbuirnos y transformarlo en arte y por el arte alcanzar esos valores también, en ese ida y vuelta que nos dignifica como seres humanos. Sin ningún temor lo digo, nos dignifica y nos eleva. Para terminar, voy a ver si puedo leerles el poema La Flor de la Paz, de mi autoría. Abre sus pétalos de terciopelo mientras la cubre gélido el rocío, hecho de lágrimas que forman río, de los que sufren sin tener consuelo. Rosa el fulgor, ya desvanece el frío, de su color bajo un celeste cielo. Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo sobreviven ante su aroma pío. Quiere darnos paz bajo un sol dorado, esmeralda el cáliz, la faz sedosa. Sentir que al fin el mundo está cambiado. Flor que nos da su fruto generosa. Debería crecer sobre este verde prado en vez de muerte vil y guerra odiosa. Bueno, nada más. María Cristina Azcona. Los dejo y muchísimas gracias por el nombramiento. Y ahora
Bueno, ahora vamos a hacer algo muy interesante. Ustedes se acuerdan que desde hace unos días la señora María Luisa Aragón proyectó su trabajo en los 5 minutos y vino toda la familia de perritos que vivían allí alrededor de ella. La familia canina. La familia canina de allá, desde Valencia, empezó a alegrar todos aquellos perritos porque todos querían participar de Literatura Visión y aprovecharon que ella tenía los micrófonos abiertos y empezaron a mandarnos mensajes desde allá. Bueno, pues eso fue el motivo que nos dio a entender que también nuestras mascotas estaban esperando esta oportunidad para compartir con nuestro público de Literatura Visión, y hoy vamos a hacer realidad la presencia de dos pequeñitas que vienen a compartir con Literatura Visión. Son ellas desde Tucumán, Argentina. En el grupo de las mascotas de Literatura Visión viene Gala Bursac de Tucumán, desde la Argentina, viene a saludarnos. Bienvenida. Entonces, seguidamente vamos a traer a Mamuchi Fernández, pero esta viene desde la Florida y viene a saludarnos también para que ustedes desde aquí, desde la Literatura Visión, las conozcan, porque ellas están también como parte de nuestra familia literaria. Adelante, corran videos. Desde Tucumán, Gala. Mi nombre es Gala. Nací un 9 de mayo de 2020. Me encanta viajar. A veces mis papás me llevan a pasear en camioneta o mi mamá me lleva en brazos. Pero una de las cosas que a mí más me gustan es que me traigan naranjas agrias y me dejen jugar con ellas a la pelota. Eso sí que me divierte. Mi mamá la patea, yo la paro, se la paso, vuelve a patear y así jugamos horas. También sé hacer alguno que otro truco. En un segundo voy a hacer esto para ustedes. Me siento, mi mamá me pide la patita y se la doy. La otra patita, nuevamente la patita y otra vez. Bueno, esta soy yo. Me encanta jugar y soy muy, muy, muy feliz. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mamuchi Fernández. Un saludo cordial a la directiva de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y a toda la audiencia de Literatura Visión. Soy una gatita alegre, cariñosa y muy agradecida. Hace unos meses atrás, mi cabecita fue golpeada, herida y con mucho dolor. Sin poder abrir mis ojitos, llegué a este hogar donde fui acogida con medicinas y sabrosa comida. Mi mayor destreza es cazar. Mi mejor trofeo, un ratón frente a la puerta de la casa. Me place darme a conocer y abrazo a todos los poetas y escritores del mundo. Muchas gracias. Y para ustedes, Mamuchita. ¿Cómo les gustó?
Mucho. ¿Cómo les gustó esa Mamuchi? A mí me gusta. Y esa gala, Dios mío. Ellas tienen derecho porque son nuestros amores. No, pero esas dos niñas están, que son un primor. A mí me encantan. Pero bueno, ahora viene los anuncios que trae Olga Muñoz desde la Florida. Nos trae los anuncios y los avances del programa la semana que viene. Y nuestra estimada y queridísima Alba Lerning con los mensajes que ella trae de sus libros, audiolibros de Alba Lerning. Adelante, corra video. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los seguidores de Literatura Visión desde los estudios de la NLMI en el estado de New Jersey. Con ustedes los avances del próximo programa, lunes 7 de junio, presentando el episodio número 23 en la etapa 3, el 2021. Como siempre estarán presentes el doctor Luis Alberto Ambrogio, miembro de honor y asesor cultural de la organización, continuando el ciclo de escritores hispanoamericanos con la autora puertorriqueña Esmeralda Santiago. También desde España, la embajadora cultural doña María Luisa Aragón y sus esperados 5 minutos con la historia. Y en Estelares de Literatura Visión le da la bienvenida a la presidenta del capítulo de la NLMI en Costa Rica, Montia Sancho Cubero, presentando una entrevista con la escritora costarricense Eliette Ramírez y su libro más reciente, Balada para amantes sin rostros. Bienvenidos. Sintonícenos a las 4 de la tarde, hora del este, por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y SoundCloud, también por YouTube. Literatura Visión, auspiciada por la NLMI, bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, su fundadora, y la producción a cargo de Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Para Literatura Visión, de la NLMI Publicidad desde Estados Unidos, una organización no lucrativa. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, llegó la hora de los estelares. En estos estelares del día de hoy, todo ha sido increíble en este día. Ustedes lo van a entender así y nos van a dar sus comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Pero fíjense, sucede que estuvimos, todo esto es interesantísimo lo que estamos teniendo en el día de hoy. Hace unos días hicimos un compromiso con nuestra directiva del capítulo de Santo Domingo, República Dominicana, con el doctor Juan Colón, donde él debía enviarnos un video, etcétera, sobre un tema y bla bla bla. Nos pusimos de acuerdo, hablamos y bueno, aquel video no llegaba. El video no llegó, nunca llegó. Entonces yo le preguntaba, y me daba pena preguntarle al doctor, ¿qué pasó que no nos envió el video? Bueno, estaría muy ocupado. Bueno, yo no sé cómo las cosas se sucedieron,
que de buenas a primeras, hace unos días, aparece el video del doctor Juan Colón. Y entonces me dice, Rosalía, yo lo enviaba, o yo no sé si llegó o no llegó, pero el caso que yo lo hice. Bueno, el video que nunca llegó está aquí, ahora, y va a cerrar este programa con los estelares de Literatura Visión, con este gran video que nos envió el doctor Juan Colón, director del capítulo Santo Domingo o República Dominicana, que aparentemente envió el video, a lo mejor lo mandó por otra línea aérea, no sabemos. La cosa es que llegó y está aquí, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo disfruten. Y con esto cerramos el programa del día de hoy, y Literatura Visión se despide dándoles muchísimas felicitaciones y dejándoles a todos los que vivimos acá en los Estados Unidos que disfruten de estos días feriados por el día de Memorial Day, y pues a todos que disfruten de esta semana. Adelante, seguimos adelante y como siempre, vamos por más. Vamos por más. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Colón, presido el capítulo en la República Dominicana de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que tiene a bien presidir su presidenta, doctora Rosalía de la Soledad. Aprovecho para desear un venturoso 2021, que esta pandemia desaparezca, que la vacuna logre sus efectos esperados, y para nosotros constituye un verdadero honor, un privilegio, este espacio que se nos concede para hablar, en este caso, de poesía. En nuestro caso particular abordaremos acerca de la creación y enigma de la poesía. El poeta y educador Ramón Saba hablará acerca del soneto, el poeta y filósofo Alejandro Arbelo acerca de la relación entre poesía y filosofía, y Máxima Hernández, poeta, abogada, va a declamar algunos de nuestros poemas y uno propio. El enigma del arte. Cuando entro en tus manos de sombra fresca y me extiendo en las ramas como un sapito juguetón, y me da tus ojos con esa manía de florecillas blancas con que despierta toda la mañana, y descubrimos las caricias del fuego cuando coloniza tus labios, cuando las frutas se niegan a salir de tu sangre y prefieren pudrirse en la dulzura, y se extravían las estaciones, pero sabemos dónde, y tú toda silvestre te derrama como si dependiera de ti la primavera, cuando se vacía la noche y solo tú la habitas, y en almohadas de prisión tocamos el precipicio. Entonces una belleza de ecos redondo nos deja en los delirios de la pequeña muerte. Cuando escribo un poema como este, con frecuencia me pregunto ¿cuándo lo hice? ¿Bajo qué estado de creación he podido hacerlo? Y de inmediato pienso que soy incapaz de escribir un poema así, sobre todo habiéndolo hecho. Y es que la poesía, como el arte, está allí donde se le tocan sus imágenes secretas. El poeta tiene la sagrada misión de decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. El poeta es Prometeo, ese que roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. El genio del Renacimiento, Miguel Ángel, llegó a decir que allí donde las manos no trabajan con el alma, allí no hay arte. Y para nosotros, reflexionamos sobre ese aspecto y nos preguntamos, ¿cómo es posible que en estos momentos se considere la inspiración un anacronismo? Como con frecuencia se nos pregunta si el poeta nace o se hace
si existe la vena del poeta. La verdad es que es importante reflexionar acerca del papel del espíritu, ese elemento quizás inmaterial que posee el arte, pero que por ello, por ese camino, por el camino espiritual, por el camino obviamente del trabajo, una gran obra siempre debe tener un 99% de mucho trabajo. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en la posibilidad de que de una simple piedra se pudiera crear una obra como la Victoria de Samotracia, expuesta en el Louvre, o que una cosa tan elemental como las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pudiera dar una obra tan trascendente como la Sonata 21 para piano de Wolfgang Amadeo Mozart. A Borges, con frecuencia, se le preguntaba acerca de la poesía, cómo se llegaba a ella, y entonces llegó a decir que la poesía y la belleza se siente en el cuerpo, o no se siente, que no se trata de reglas, que no se trata de escuela, que no se trata de doctrina, sino que la sentimos con temblor, la sentimos con fuerza. Goethe, el gran genio alemán, el autor del Fausto, le preguntaron cómo es posible que llegue a tanta belleza, y él decía que dejaba que la naturaleza actuara. El poeta por antonomasia del folclore español, Federico García Lorca, hablaba del duende. Sí, es decir, es eso que corre por la sangre, que te hierve dentro y nos hace decir cosas hermosas. Cuántos absurdos existen en la poesía, pero Shakespeare llegó a decir que la mejor poesía es aquella que más abunda en absurdo. Y Dalí hablaba de lo irracional en el arte, y por ello entonces la grandeza del surrealismo, ese movimiento que a través del subconsciente crea obras maravillosas. Y bueno, ya sabemos lo que fue Dalí. Hay un poeta español, Carlos Bussoño, que nos invita a leer un libro titulado Lo irracional en el arte. El arte propicia ese misterio único, ese sacudón misterioso que sentimos, indescriptible cumbre, en que el ser se encuentra consigo mismo, secreto guardado en los laberintos de la sangre. Hay una conferencia que dio en Buenos Aires uno de los grandes novelistas de toda la historia de la humanidad, Stefan Zweig, donde decía, de todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el de la creación. A veces nos he dado a asistir a ese único milagro y nos he dado en una espera sola, en la espera del arte. El milagro solo comienza para nosotros cuando un único libro entre esos 10.000, 20.000, cuando un solo de esos cuadros incontables sobrevive. En ese caso, y solo en ese caso, nos apercibimos, llenos de veneración profunda, de que el milagro de la creación vuelve a cumplirse aún en nuestro mundo. Pero de pronto, ese solo ser da cumplimiento a algo que nos está negado a todos nosotros. Ha vencido la mortalidad del humano y ha forzado los límites en que por lo común nuestra vida propia queda encerrada inexorablemente. Hay una alegoría, una anécdota que me gusta mucho referir, un mito, y es el de Pigmalión, el famoso escultor de la isla de Chipre, que a fuerza de cincelar, a fuerza de trabajar su obra, Galatea, la hace una obra hermosísima y se enamora de ella. Y como quería una mujer perfecta,
sentía que solo su obra podía ser perfecta. La perfección nos ha sido negada a los seres humanos. Y entonces Afrodita, viendo tal ansia de este hombre de poseer a esta mujer, le dio un soplo de vida a Galatea, y entonces Pigmalión, cuando va y se acerca a su obra, siente que la piedra se amasa, es como la harina, los dedos le penetran, y entonces se da cuenta que se ha producido el milagro y la hace su mujer. Pienso que esa alegoría, ese efecto Pigmalión, es quizás la última y la mejor aspiración de todo gran escritor, enamorarse de su obra de arte. Tal trascendencia crea el arte. Muchísimas gracias, un privilegio para nosotros participar en Literatura Visión, este programa de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Muchísimas gracias.